Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy, pues, continuando con lo que es la metodología que está empleando la universidad para tratar de avanzar en los contenidos del programa. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la unidad 3. Es una parte del programa de geometría, y ahí vamos a trabajar con lo que es directamente la, la circunferencia, una parte de la circunferencia para retomar lo que se vio en la clase anterior. Y vamos a trabajar con la parábola también. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos ya directamente con lo que es el contenido, ¿no? Habíamos hablado de la circunferencia y yo les explicaba que era un lugar geométrico en un punto que se mueve en un plano, de tal manera que se conserva siempre una distancia constante desde un punto fijo de ese plano. El punto fijo se llama centro, que es el centro de la circunferencia, y la distancia constante se llama radio. En la clase anterior yo les mencionaba que existían unas ecuaciones para esto, ¿no? En este caso, la ecuación de la circunferencia con centro en el punto HK y cuyo radio es una constante R. La ecuación es x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual al radio cuadrado. A esta ecuación la denominamos ecuación ordinaria. Por supuesto, la circunferencia, cuando tiene el centro en el origen, su radio, perdón, el radio es la constante R y tiene una ecuación, que esa ecuación se le denomina la ecuación canónica. Esa ecuación canónica es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría cuando nos coloquen un ejemplo o un problema donde nos piden hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por 2 puntos o por 3 puntos, dependiendo sea el caso? En este caso en particular nos piden hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 5, 3, 6, 2 y menos 3,1. Entonces, nos piden encontrar la ecuación de la circunferencia. ¿Pero cuál es esa ecuación de la circunferencia? Bueno, esa ecuación de la circunferencia debe ser de la forma x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, tal como lo tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con estos puntos que nos están dando allí? Bueno, sencillamente vamos a sustituir esos puntos en la ecuación original. ¿Cuál es la ecuación original? Esta que tengo aquí. En cada punto tendría una coordenada para x, una coordenada para y. De la misma manera aquí, una coordenada para x, una coordenada para y, para poder encontrar los valores de d, de e y de f, que serían en tal caso lo que nos están haciendo falta para completar la ecuación que nos están solicitando. Fíjense, si tenemos un punto 1 con una coordenada en 5,3, al momento de sustituirlo, la primera coordenada para x, la segunda coordenada para y, tendrá 5x cuadrado más 3x cuadrado más dx más y más f. Eso me da como resultado 5D más 3E más F igual a menos 34. ¿Qué dice aquí? Sencillamente tomé los valores y los trabajé, pues 5 al cuadrado me daría 25, 3 al cuadrado me da 9, 25 y 9 son 34, están de este lado positivo, al pasarlo al otro lado me da negativo y por lo tanto tendría 5D más 3E más F igual a menos 34. Para el segundo punto haría exactamente el mismo procedimiento, tomo una componente para X, una componente para Y, las introduzco en la ecuación original, efectúo, resuelvo los cuadrados y los cambio de miembro y al momento de resolverlos me daría 6D más 2E más F igual a menos 40. Lo mismo haría con el tercer punto. ¿Sí? Introduzco los valores en componentes de X y en componentes de Y. Aquí hubo un pequeño error. Me estoy dando cuenta ahora porque debería ser 3 y 9 al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación se me va a alterar allí. Pero en líneas generales lo que hay que introducir es cada una de estas componentes directamente en él. Eso nos va a dar un sistema de coordenadas, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. Ese sistema de coordenadas lo vamos a ir trabajando tomando la ecuación 1 y 2, despejo en función de una de las variables. Al momento de despejar en función de una de las variables me doy cuenta que para poder despejar debería cancelar cualquiera de estas tres, o la D o la D o la F. Este es un ejercicio que se hizo en la clase anterior y pues quería retomarlo para iniciar la actividad allí. Al momento de tomar la ecuación 1 y 2, despejamos en función de una variable, cancelamos una de las incógnitas, esa nos da otra ecuación, una ecuación 4, y esa ecuación 4, pues al momento de tomarla,
nos vamos a encontrar con que tenemos una ecuación 4, una ecuación 5, que fue lo que se hizo en la clase anterior, y después esa ecuación 4, esa ecuación 5 la tomamos nuevamente para encontrar una de las variables. Una vez que tomemos los valores, encontramos el valor de D, lo sustituimos en la ecuación 4 o en la ecuación 5, según sea el caso, la que ustedes prefieran, y allí nos vamos a encontrar con un nuevo valor, que sería el valor de f. Posterior a esto, pues bueno, introducimos nuevamente en cualquiera de las primeras ecuaciones para encontrar el otro valor. Al momento de hacerla, pues nos damos cuenta, pues podremos comprobar si los valores en efecto están bien, y al momento de comprobar nos damos cuenta que, que la comprobación está clara, ¿no? O sea, el valor nos va bien, nos va menos bien. Una vez que la comprobemos, pues sencillamente tomamos la ecuación original y sustituimos en las variables. Es decir, debería darme x cuadrado. La ecuación que estamos buscando debería ser x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 12y menos 28 igual a 0. Entonces, esa sería la ecuación general que nos están solicitando. Ahora, existe otra posibilidad o otro, digamos, otro ejemplo donde solamente nos dan un punto y ese punto nos lo dan con unas coordenadas de la ecuación que ya conocíamos, que era la ecuación x menos h cuadrado más y menos k cuadrado. ¿Sí? En este caso nos dicen que hay que hallar la ecuación de la recta tangente a una circunferencia cuya ecuación es x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado y que pasa por el punto menos 3,3. Para solucionar el problema, pues deberíamos darnos cuenta de una vez que la ecuación de la recta es tangente a un punto, o sea, toca un punto de la circunferencia, esa tangente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tomamos los valores para encontrar la pendiente y conocer, una vez que nosotros podamos conocer cuál es la ecuación que estamos encontrando, pues podríamos trabajarla evidentemente. Si me están diciendo que pasa por un punto. La ecuación de la recta tangente al punto señalado es de la forma y menos y1 igual a m por x menos x1. Al sustituir tenemos que y es igual a menos 3 por x por m de x menos 3, en donde y es igual a mx menos 3m más 3. Y esto lo llamamos la ecuación 1. ¿Qué hicimos? Bueno, sencillo. Aquí lo que se hizo fue directamente tomar el punto, ¿verdad? Y sustituirlo. Al momento de sustituirlo, pues le damos una componente para x, una componente para y, que sería x1 y1, que lo sustituimos en estos espacios, ¿verdad? Y tendríamos la ecuación punto pendiente, que se llama. Una vez que tengamos la ecuación 1, pues procedemos al segundo paso, que debo desarrollar la ecuación ordinaria de la circunferencia, porque acuérdense que es la ecuación la ecuación de la circunferencia que pasa por la ecuación de la tangente a una circunferencia en un punto, ¿no? En un punto indicado, es decir, la recta tangente toca la circunferencia en un punto. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomo la ecuación general, ¿verdad? Que sabemos que es de la forma x cuadrado más 4x más 3d más x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a tomar la ecuación general, pero con una diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? A mí me están dando, una vez que resuelvo esta ecuación que tengo aquí, tengo como resultado la ecuación ordinaria, que sería x cuadrado más 4x más 4 más y cuadrado menos 6y más 9 igual a 5. ¿Y qué hago con esto? Voy a sustituir el valor de esa ecuación en la ecuación 1. Al momento de desarrollarla, es decir, sustituyo 1 en 2. Y al momento de desarrollar y agrupar, me voy a encontrar con algo parecido como esto, al momento de desarrollar esta ecuación 1 e introducirla en esta ecuación. Me voy a encontrar con algo como esto una vez que la desarrolle, ¿verdad? Y esto no es más que algo que se denomina, en algunos casos, algunos autores de texto lo denominan la resolvente. Y esto se resuelve de una forma muy particular, que sería menos 4a cuadrado, 4a cuadrado perdón, b cuadrado menos 4a por c en la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Estos valores yo los voy a desarrollar, pero como hay una condición de tangente, debemos introducirlo en lo que llamamos la resolvente, que sería b cuadrado menos 4a por c igual a 0. Al momento de introducir los datos de la ecuación que se desarrolló al sustituirla, vamos a encontrarlo. Al momento de hacerlo aquí debemos operarlo, ¿verdad? Y al desarrollarlo vamos a encontrar algo como esto.
16 menos 48m cuadrado más 36m a la 4 menos 36m a la 4 menos 1 igual a 0. Al momento de resolver esta situación me va a quedar que m cuadrado, que sería el valor que yo estoy buscando, el valor de la pendiente, que es el que no tengo, que es el que debo encontrar para poderlo sustituir, por eso que hacemos todo este paso allí, para poder encontrar el valor de la pendiente. Recuerde que en la primera parte teníamos y menos 3 igual a m por x menos 3, porque el punto era 3, 3, pero yo no tenía el valor de la pendiente. ¿Qué hice? Traje y lo introduce en la ecuación general de la circunferencia para poderla resolver. Introduzco la ecuación 2 en 1 para poderla hacer y encuentro algo como esto, que lo debo resolver a través de la condición de la tangencia o la resolvente. Al momento de resolverla, me voy a encontrar con lo siguiente, ¿verdad? Que al momento de resolver voy a tener algo como que el valor de la pendiente, como es una raíz cuadrada, pues tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, es algo como la raíz quinta, la raíz de 5/16, la raíz cuadrada de 5/16, que eso sería un medio. Al momento de tener el valor de la pendiente, pues ¿qué hago? Directamente vuelvo a la ecuación original, que es la ecuación de la recta tangente, e incluyo los valores. Es decir, esa ecuación, lo que me hacía falta era el valor de la pendiente. Como ya lo tengo, pues lo voy a incluir. Pero ojo, aquí voy a tener dos resultados, uno positivo y uno negativo, debido a que la ecuación lo amerita así, pues como el valor de la pendiente tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, al momento de resolverlo, lo voy a hacer para un valor positivo y para un valor negativo. Al momento de resolver, como les repito, si lo hago con el valor negativo, debería darme x menos 2y más 3 igual a 0. Y si lo hago con el valor, si lo hago con el valor positivo, debería darme x menos y más 3 igual a 0. Y si lo hago con el valor negativo, debería darme menos x más 2y menos 9 igual a 0. De manera que en este problema nos pedían la ecuación a partir de los puntos dados, pero una vez tenía yo el punto, pues lo que necesitaba era encontrar el valor de la pendiente para poderla sustituir y encontrar la ecuación que me estaban pidiendo. Eso fue lo que realmente se hizo allí. Ahora, el otro punto que tiene que ver con la unidad o con las cónicas tiene que ver con la parábola, porque recuerden que lo que les decía hace un tiempo, esta sección de cónicas, en la clase anterior, la sección de cónicas tiene que ver directamente con la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbole. Y entonces hoy vamos a abordar dos de ellas y en la siguiente clase pues abordaríamos las otras dos. Sabemos que la parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a la distancia de un punto fijo del plano y que ésta pertenezca a la recta. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz de la parábola. La parábola tiene unos elementos que tienen que ver con el foco, con la directriz, la recta focal o el eje de la parábola, la excentricidad, el vértice de la parábola, que siempre es el valor absoluto de 4P, y los parámetros. Ahora, ¿cómo estaría representada gráficamente todos estos elementos de la parábola dentro de la gráfica? Veamos. En esta gráfica, que es una parábola que abre hacia la derecha y por lo tanto es positivo, vamos encontrando nuestras directrices, ¿sí? Nuestros lados, nuestros vértices, nuestros focos. Entonces, todo está representado directamente aquí, las directrices, los vértices, los lados, el foco, por supuesto el eje de las ordenadas y el eje de las axisas, en el caso del eje de las X y el eje de las Y, que los encontramos allí. Entonces, de esta manera queda gráficamente representada lo que es una parábola. Ahora vamos a abordar este tema de la parábola encontrando su ecuación ordinaria, su ecuación general, qué pasa si tiene centro en el vértice, si tiene centro achecado. O sea, hay unas condiciones allí que nos permiten verificar el comportamiento de la parábola. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Mirar cuáles son esas condiciones para que se pueden dar de acuerdo a la parábola y de acuerdo a la gráfica, porque cada gráfica tiene un comportamiento diferente de acuerdo a cómo están ubicados dentro de la gráfica. Ahora, fíjese, la ecuación de la parábola con vértice en el sistema de coordenadas 0, 0, o sea, el centro, el punto 0, 0, el origen, perdón, y el eje de la parábola sobre el eje X, donde h es igual a k igual a 0, se comporta de esta manera. Pero
tiene unas características primordiales, que era lo que yo le decía hace un rato. Las coordenadas del foco deben estar orientadas en las coordenadas P, 0. La ecuación de la directriz es igual a de la directriz, donde X es igual a menos P, el eje de la parábola X es igual a 0. La ecuación es de la forma y cuadrada igual a 4 por px. Ahora, si la parábola es mayor que 0, pues la parábola debería abrir hacia la derecha. Si es menor que 0, debería abrir hacia la izquierda. Si p es menor que 0, la parábola no debería abrir en este sentido, sino que debería abrir de este otro lado, porque es negativa. Debería de abrir de este otro lado, en este caso en particular. Ahora, si tiene vértice con coordenada 0, 0 en el origen y el eje de la parábola está sobre el eje de las y, donde h es igual a k y k es igual a 0, pues entonces aquí el comportamiento es diferente. Él está sobre el eje de las y, sobre este eje aquí, sobre este eje se encuentra la parábola, por supuesto, con ciertas características, ¿no? La coordenada del foco debe ser en el punto 0, p, la directriz debe ser y igual a menos p, el eje de la parábola y es igual a 0, cuanto el eje, la ecuación debería ser x cuadrado igual a 4 por py, que es lo contrario a lo que sucedía cuando la parábola estaba con el eje frente a las x, que era y cuadrado igual a 4 por py. Ahora, si la parábola es mayor que 0, pues ella va a abrir hacia arriba de manera positiva. Ahora, si es menor que 0, pues la parábola terminaría abriendo en este sentido, ¿no? Porque sería menor y sería negativa. Abriría en este otro sentido. Eso en cuanto a esa condición, que tenga un vértice en el origen y que la parábola esté sobre alguno de los ejes, bien sea sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Ajá. Ahora, verifiquemos este problema. Dice, determinar si la ecuación de la parábola que pasa por el punto 0, menos 4 tercios y por la directriz recta y igual a menos 4 tercios, y menos 4 tercios igual a 0, hallar la longitud del lado recto. Fíjense, nos están dando de antemano un foco, ¿sí? El foco de la parábola, que sabemos que si está sobre un eje, tiene un comportamiento muy particular, ¿sí? Quiere decir que está sobre el eje ya para que el comportamiento sea 0, p y la ecuación sea x cuadrado igual a 4 por py. Si retrocedemos la lámina anterior, nos vamos a encontrar con ese comportamiento. Veamos. Si está sobre este eje, sobre el eje de la y, directamente la ecuación es esta, lo que nos indica de antemano que si esa es la ecuación, pues ella está sobre el eje de la y. Y el foco, según lo que nos dicen aquí, en las condiciones, el foco debería ir orientado hacia la coordenada 0, p, que es lo que nos indica las características allí. Ahora, teniendo claro que está sobre el eje de las y, ya tenemos el foco, y el foco sería igual a menos 4 tercios porque sería el valor de P. Este sería el valor de P, la coordenada está en 0P, por lo tanto P es igual a menos 4 tercios. Ahora deberemos hallar la directriz, pero nos están diciendo que la directriz es Y igual a menos 4 tercios, Y menos 4 tercios igual a 0, donde Y debería ser igual a 4 tercios. Y si Y es igual a menos P, por lo tanto P es igual a 4 tercios. Ahora, la ecuación me dicen que es de la forma x cuadrado igual a 4 por P por Y. ¿Qué deberíamos hacer allí? Pues sustituir el valor de P, que ya lo tenemos, que sabemos que es 4 tercios, menos 4 tercios, que sería el foco, por Y, y eso me daría menos 16 tercios. Ahora, el lado recto es la longitud 1 por la longitud 2, que sería el valor, perdón, la recta L1 por la recta L2, que eso está extendido a lo largo de la parábola, es igual al valor absoluto de 4 por P, sería el valor absoluto del valor de P, elevado, multiplicado por 4, perdón, que sería 16 tercios. El valor absoluto de 16 tercios es 16 tercios. Por lo tanto, encontramos lo que nos están pidiendo. Primero, determinar la ecuación, que ya la determinamos, cuál es su comportamiento, donde x cuadrado debería ser igual a menos 16 tercios, ¿sí? En este caso, que pasa por un punto y que tiene una directriz dada. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de la ecuación en este ejercicio, en este problema? Fíjense,
La ecuación se debería de comportar de esta forma, con un foco en 4 tercios, una directriz en 4 tercios y el foco en 4, en 0, menos 4 tercios. Fíjense que el foco es negativo, por lo tanto ella va hacia abajo. Ahora volvamos un momento atrás para poder apreciar y comparar lo que nos da en la gráfica con lo que nos da de manera analítica. Fíjese, nos está dando el foco, ¿sí? La directriz, que en este caso es 4 tercios. Entonces, la directriz está ubicada aquí en 4 tercios, ¿sí? Donde y es igual a 4 tercios. Ahora, tenemos el valor, la ecuación, ¿verdad? Y el foco, el foco que es 0, menos 4 tercios. Si volvemos a la gráfica, observamos que el foco está aquí en 0, menos 4 tercios. El vértice, ¿verdad? Debería ser en el origen, como no está en el origen, perdón, pasa por este punto, como ya le indicaba, y por supuesto la directriz ya la encontramos en la parte de arriba ya, que sería 4 tercios. Ahora, una vez que yo tenga clara la gráfica, ¿verdad? El comportamiento de ella, fíjese que como el foco es negativo, pues yo ya sé de antemano que la gráfica es hacia abajo, ahora hacia abajo, que está negativa, hay una reflexión y por lo tanto el valor es negativo. ¿Okay? Ahora veamos cómo se comporta cuando las coordenadas son diferentes o la ecuación es diferente. Fíjese, si la parábola tiene vértice en el centro, tiene vértice, perdón, HK, y es paralela a un eje coordenado, entonces existen dos casos, ¿sí? Ahí habría que verificar con respecto a cuál eje es y chequear el comportamiento. Entonces, dice, una ecuación de una parábola con vértice HK y eje paralelo, un eje coordenado, tiene dos condiciones realmente. Con vértice en HK distinto de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe estar en el origen. Y el eje de la parábola debe ser paralelo al eje X. O sea, el eje de la parábola debe ser paralelo al eje X. O sea, el eje de la parábola debe ser paralelo al eje X. Paralelo al eje X. ¿Okay? Las coordenadas del foco vienen dadas por H más P, K. ¿Cuáles serán esas coordenadas del foco? Esas coordenadas del foco están sobre este lado, que sería el eje focal directamente. La ecuación de la directriz debería ser igual a X igual a H menos P. Este sería aquí donde debería estar la directriz. El eje de la parábola Y es igual a K. Y con una ecuación que es lo primordial, que sería la ecuación y menos k cuadrado igual a 4 por p por x menos h. Ese es el comportamiento cuando la parábola tiene un vértice hk diferente de 0 y está paralelo a uno de los vértices, en este caso el eje x. Ahora, si sucediera lo contrario, que tiene un vértice en HK distinto también de la coordenada 0, 0, pero que es paralela al eje Y. O sea, cuando ya sea paralela al eje Y, pues ya la situación es diferente. Es paralela al eje Y. Paralela al eje Y. Entonces ya aquí el comportamiento es diferente. Es paralelo al eje Y. ¿Qué nos quiere decir? Que la coordenada del foco viene dado por H más K. H, K más P. La ecuación de la directriz, donde y es igual a menos p, ya el valor de p sería negativo, y el eje de la parábola sería x igual a h, con una ecuación que me diga, en vez de y menos h, sería x menos h cuadrado, igual a 4 por y menos k. Diferencia entre una y la otra. En esta ecuación sería la ecuación, por ejemplo, es muy diferente al comportamiento cuando es paralela al eje y. Ahora, ¿qué sucede cuando nos dan a nosotros un problema o un ejercicio o un ejemplo con ciertos valores que nos permiten determinar el comportamiento de la parábola? En este caso en particular, fíjese, nos piden encontrar la ecuación general de la parábola de las variables x, y que carezcan del término x, y pueden escribirse de la siguiente forma. Cuando hablamos de la ecuación general, estamos hablando de ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Ahora, si a es igual a 0, pues c debería ser distinto de 0, d debería ser distinto de 0 y la ecuación representa una parábola cuyo eje paralelo a coincide con el eje x y su ecuación es c por y cuadrado más dx más dy más f igual a 0. Si el caso es contrario, si a es distinto de 0, con c igual a 0 y con d distinto de 0, la ecuación de la parábola con un eje paralelo al eje y es de la forma ax cuadrado más dx más y más f igual a 0.
Son unas condiciones que nos representan, que nos plantean allí, pues para tomar en cuenta al momento de resolver cualquier problema, cualquier ejercicio. Ahora, en este ejemplo nos solicitan hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es la coordenada 3,4 y cuyo foco está en 3,2. Determinar la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Para poder resolverlo nos estamos dando cuenta que el vértice y el foco están sobre el eje Y', ¿sí? Sobre este eje, sobre el eje que está aquí, en este caso. Y es paralela al eje Y. O sea, esto, Y' es paralela a este otro eje, por lo tanto poseen la misma axisa. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que la ecuación de esta parábola es de la forma x menos h cuadrado igual a 4 por p que multiplica y menos k, según la condición que nos dio el problema, las condiciones pues, que nos dan la parábola de acuerdo a los vértices donde se encuentre ubicada y de acuerdo al valor del foco. Ahora, dice, en la parábola se cumple que estas distancias del eje focal corresponden al valor de 2, ¿sí? Si lo vemos está sobre ese eje. Ahora, el parámetro P es igual a menos 2, porque ella abre hacia abajo, porque es negativo, porque el valor de P es negativo, abre hacia abajo. Y si abre hacia abajo, al momento de sustituir los valores en el vértice HK y en P, la ecuación que obtendremos sería de esta forma, X menos el valor del foco, que sería, perdón, del vértice, en este caso que es HK, sería 3 para X y 4 para y nos quedaría 4 por el valor de P, pero como sabemos que el foco es igual a menos 2 porque nos da esa es la condición que nos da el problema, el comportamiento de la parábola de acuerdo al eje que esté ubicado, lo vimos en las láminas anteriores, pues evidentemente al momento de sustituir y resolver y operar allí la ecuación, tendríamos lo siguiente. X menos 3 al cuadrado igual a menos 8 que multiplica a y menos 4. Entonces, la ecuación de la directriz sería y igual a k menos p. 4 menos menos 2 me da, menos por menos me da más, esto me daría y igual a 6 en este caso, y la longitud del lado recto, que sería 4 por el valor absoluto de p, que sería 4 por el valor de p, que es menos 2, esto me daría menos 8, y el valor absoluto de menos 8 es 8. De manera que aquí pues hemos abordado de cierta manera algunos puntos allí primordiales para esta unidad que tiene que ver con la circunferencia y con la parábola. En el video debería ser subido por lo menos a la plataforma el día de hoy y entre hoy y mañana nosotros estaríamos montando una nueva guía para la unidad 3 con algunos problemas allí que deben ser resueltos pues para tratar de digamos, desarrollar allí las habilidades necesarias y pertinentes para poder presentar las pruebas específicas allí que estaremos montando en los próximos días en la plataforma. Espero que les sea de utilidad. Cualquier duda lo pueden hacer directamente al correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención y que tengan feliz día.